La novela de Roku se lanzó hace unas semanas y nos dejó un montón de revelaciones importantes y cosas que incluso si nunca en tu vida la vas a leer, te van a volar la cabeza. Porque son cosas canon de este universo, como probablemente la mayor demostración de agua control hasta el momento, un maestro aire más poderoso y muchísimo más sádico que Saheer, y saber cuál fuego es más poderoso, el azul, el blanco o el de dragón. Por eso en este video te voy a dar 55 datos, curiosidades y detalles que tenés que saber del mundo de Avatar y que nos reveló la novela The Reckoning of Roku, por supuesto con muchos spoilers. Quédate hasta el final para descubrir nuevas piezas en el lore de Avatar y entender un poco mejor cómo funciona este universo. Esto es APA Comics. Los ciudadanos de la Nación del Fuego consideraban sagrado el cabello. ¿Zuko? Tendremos que conversar de tu cabello. Está demasiado largo. Solo los miembros más cercanos de la familia podían tocarse la cabeza entre sí. Cortarlo más allá de la longitud habitual solía ser signo de expiación pública. O sea, básicamente señalaban a todo el pueblo que habían hecho algo malo y estaban castigados o en proceso de arrepentimiento. Cuanto más se cortaba, más profunda era la vergüenza. Afeitárselo por completo significaba renunciar o rechazar su nacionalidad. Esto un poco lo vimos en el libro 2 de la leyenda de Aang. En la Nación del Fuego, el sentido del humor es muchísimo más sarcástico y cortante. Por favor, dime que viniste a matarme. Debo encontrar el avatar para limpiar mi honor. Muy bien, puedes reírte. Es divertido. A diferencia de los maestros aire, quienes bromean como niños pequeños, riéndose de cosas simples y sencillas, como juegos de palabras o cosas simples. Señor Momo, de la dinastía Momo. Sumo mesa. Ahora, miren esto. No usan humor a costa de los demás, siendo Gyatso la única excepción. Tu puntería ha mejorado notoriamente, mi joven pupilo. Así es, la estimada futura mujer de Roku es una maestra fuego, pero decidió asistir a la universidad en lugar de la academia para mejorar sus habilidades de bending. Los padres de Tamin tuvieron en mente unir su sangre con la familia real, por lo que existió la posibilidad de que ella y Sozin tuvieran que casarse. ¿Se imaginan lo feo que hubiera sido para Roku que Sozin lo cambiara por Tamin? Lo suponía. Roku era bastante come libros y entre las cosas que leyó durante su vida se menciona en la novela como las transiciones entre la muerte de un avatar y la maduración de la nueva reencarnación es el momento en que la mayoría de los bandidos y criminales aprovechan para hacer sus cosas oscuras, aprovechando este lapso de tiempo sin una entidad superpoderosa presente. Por supuesto, el claro ejemplo de esto es como tras la muerte de Roku, Sozin aprovechó para atacar. Cuando Roku entra en una caverna para su encuentro con un espíritu, se mencionan las distintas formas que logran tomar los espíritus, como insectos gigantes, hongos, rábanos parlantes, y se dice, incluso él, como Avatar era una especie de espíritu, dándonos a entender que si bien nunca se mencionó nada sobre Rava en la leyenda de Aang, los avatares anteriores tenían una mínima idea de que algo tenían que ver con este espíritu interno. En un momento donde los poderes de Roku están incrementándose gracias a la energía espiritual en una cueva, se menciona que su poder y control era tal que si quisiera podría encender una llama y no quemar, incinerar en lugar de calentar, podría abrir la boca y exhalar fuego de dragón o lanzar rayos. Esto justifica las posibilidades inmensas en el control del fuego, por ejemplo con un Roku quemando solo las cadenas y no a las personas, Sozin extrayendo el calor o Airo calentando el metal pero sin quemarse él mismo. La posibilidad de controlar minuciosamente el calor y las llamas dependen del maestro, pero así como en el agua hay miles de posibilidades, esto muestra una vez más cómo el fuego también es súper versátil y falta muchísimo por explorar. Durante la aparición del espíritu Jungiv, Roku intenta lanzar un simple chorro de fuego, pero en su lugar crea una gran explosión de fuego blanco durante varios segundos, perforando metros de roca como para abrir un agujero en la pared y hacer temblar toda la cueva.
Como veremos más adelante en este video, el fuego azul también aparece y después de este fragmento pareciera que el fuego blanco, el mismo que usó Ranji en las novelas de Kyoshi, es incluso más caliente y poderoso que el azul. Con este mismo power up, intentando utilizar dagas de llama, su poder se desbordó tanto que se convirtieron en dagas de rayos que le causaron tanto dolor que no las pudo contener. ¿Se imaginan qué potente un maestro fuego con 2 dagas de relámpago? La versión descontrolada del jet de fuego es una especie de columna de fuego que le envuelve la mitad del cuerpo, impulsándolo más rápido, algo similar al torbellino de los maestros agua. Esto también lo logró Roku estando en esta caverna que potenció muchísimas veces todos sus elementos. Según los datos que se mencionan en la novela de Roku, efectivamente el fuego azul es un nivel de poder superior al del fuego convencional, y al parecer el blanco es todavía mayor. En la novela dice: a Roku le falló la respiración. Nunca había generado fuego tan caliente que quemara en azul, por lo que definitivamente el fuego azulado de Azula no fue creado solo para distinguirse con el de Zuko en la pelea final, o a lo mejor sí, y las teorías de los fans se hicieron canon. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los fans lo volvieron canon o siempre fue canon? Hasta el momento solo habíamos visto a Azula utilizar el fuego azul y por supuesto sospechábamos de Azulón por su nombre, pero jamás lo vimos. Durante la novela se menciona cómo en diferentes ocasiones y gracias a un poder potenciado, Roku y Sozin también son capaces de producir fuego azul, y no me acuerdo si Taizo, o sea, el padre de Sozin. Roku menciona que no podían permitir que el Reino Tierra les robara territorio o recursos. Citando la novela, dice: aparte de una cuestión de orgullo, la tierra era escasa en la Nación del Fuego. Cada isla importaba, aunque solo fuera simbólicamente. De ahí la reciente campaña del Señor del Fuego para reprimir las rebeliones de las islas exteriores. Esto nos muestra la mentalidad de la gente de la Nación del Fuego, mentalidad instaurada en ese momento por Taizo, y cómo Sozin en un futuro tendería a expandir su territorio. Al parecer el hobby de Gyatso de golpear a la gente con tartas es una habilidad que desarrolló desde pequeño. En la novela, en los primeros capítulos nos cuentan cómo le erra a Roku mientras está hablando con la hermana Dilla y termina golpeando a una estatua al lado suyo, el Rey Tierra. El Rey Tierra actual en la época de Roku era Jialun. Anteriormente era Ji Ming, quien creó el monorriel de Ba Sing Se y presenció la creación de los Dai Li por Kyoshi, y el siguiente sería Kuei. Durante la novela se menciona a un nuevo avatar, el avatar Sarir, una mujer de la Nación del Fuego que suponemos es esta, y lamentablemente no se expandió en ningún momento. Junto con Gun, Salai y Zeto, con el tiempo y con mucha suerte conoceremos más de ellos, ya que es normal que primero se mencionen y más tarde conozcamos más de lo que hicieron en sus vidas. Durante la novela se mencionan que las parejas más unidas de los nómadas aire con sus bisontes voladores logran compartir sentimientos, comparten un espíritu y se anticipan a las necesidades del otro al punto que las señales verbales y físicas se hacen innecesarias. Por cierto, la bisonte voladora de Gyatso se llama Lola y el de la maestra de aire control de Roku, Dilla, se llama Amra. Así como Roku y Sozin compartían cumpleaños, existía un tercero quien tenía incluso una relación de amistad aún mayor con Sozin, Yasu, el hermano gemelo de Roku, quien murió ahogado cuando era joven. Durante gran parte de la novela, Gyatso tiene dificultades para hacer aire control. Esto es debido a la pérdida de su hermana mayor, Yama. Él describe cómo cuanto más se acerca a hacer aire control, más piensa que se aleja de su hermana, ya que parte de la filosofía de un nómada aire es tener un gran desapego. Textualmente lo dice así: siento que si dejo de llorar a mi hermana, aunque sea por un momento, significa que me estoy olvidando de ella. Esa no era la forma de ser de los nómadas aire, por supuesto. Los monjes no dejan de recordarme lo temporal que es todo. Pero si reconectar con mi aire control significa que tengo que dejar de amar a Yama, quizás no merezca la pena. Sozin envió a un maestro tierra a asustar al avatar, parte de su plan para sacarlo de su entrenamiento como nómada aire y llevarlo a la isla. Pero las cosas no resultaron como esperaba, casi matándolo a él y a Tamin, si no fuera por Gyatso que lo salvó. La paga a este mercenario se realizó en el oasis de las Palmeras Brumosas, estando Sozin hospedado arriba de la cantina. Este lugar sería visitado años después por Aang y el equipo cuando van hacia la biblioteca de Washitong y por Korra y su equipo mientras intentan averiguar sobre Ai Wei. En tiempos del avatar Roku, la biblioteca de Washitong se consideraba un mito, una historia de fantasía.
También se dice que tiene incluso más información que los pergaminos restringidos de las catacumbas de Hueso de Dragón. Básicamente, el lugar en donde Zuko se infiltraría para averiguar sobre Sozin contiene muchísima información importante de las 4 naciones. Gyatso no es solo un fan de los pasteles, sino un símil kinesiólogo. Nos comentaron en la novela de Roku cómo mientras se aprende el aire control es muy común tener caídas desde grandes alturas, por lo que además se les enseña cómo acomodar los huesos, acomodando el hombro de un maestro tierra herido y mencionando que lo había hecho antes más de 10 veces. El capítulo 21 del libro se llama Roku Solo, en referencia a Zuko solo y a Korra sola, y usa el mismo estilo narrativo para contar una historia. Volver atrás con flashbacks que tienen consecuencias en cómo el protagonista se siente o se comporta en el ahora. En Korra sola se nos cuenta su proceso de sanación después de tener el veneno del loto rojo. En Zuko, su trauma tiene que ver con los problemas familiares en su infancia, sobre todo en la relación con su hermana, y con Roku se nos muestran las consecuencias de la pérdida de su hermano gemelo cuando era más joven. Cuando muere el hermano gemelo de Roku, Yasu, se nos describe cómo es el funeral, y tal y como se nos mostró con la muerte de Azulon en la serie animada, y en el live action durante el funeral de Lu Ten, se describe cómo toda la Nación del Fuego se viste de blanco, a diferencia de la mayoría de las culturas modernas que se visten de negro. Además de mencionar que el cuerpo se crema. Como no encontraron el cuerpo de Yasu, la urna que debería contener sus restos llevaba las cenizas de objetos preciosos y representativos de la persona. En el caso del gemelo de Roku, era el paño en el que le envolvieron cuando nació, sus primeros zapatos de lana, un dragón de madera tallado, una espada de madera con la que mató a ese dragón de juguete, un pincel, su poema preferido, unos cuadros, sus brazaletes y un adorno que le regaló Roku en su cumpleaños. Durante la novela nos cuentan cómo Ulo, el líder de la tribu de la Isla Brumosa, puede crear agua de la nada, entre comillas, convirtiéndola inmediatamente en hielo. Obviamente esto es sacado de la humedad del aire, pero previo a esto solo habíamos conocido a Hama y a Katara. El poder de Ulo en ese momento, potenciado por la cercanía a la cueva sagrada, era tal que creó hielo suficiente para atrapar a una persona estando en una cueva prácticamente seca y a metros de ríos de lava volcánica. Gyatso fue el maestro aire en dominar el 18º nivel de aire control en décadas. Estaba a punto de ganarse sus tatuajes. Y acá hay una inconsistencia con lo que nos mencionaron previamente, ya que en Avatar Wiki se menciona que los niveles del aire control son 36, por lo que estaría prácticamente a medio camino. De todas maneras, el joven calvo era un excelente maestro aire para su edad. Durante este libro vemos cómo Amihan, una maestra aire sin ningún tipo de ética, usa su poder para hacer daño a cualquier invasor en la isla, cortando a un guardia del Reino Tierra con ráfagas de aire como cuchillos, incluso cortándole su oreja. Después de ver a Sahir, Amihan es de los pocos maestros aire que vimos en la historia con una ética altamente cuestionable. Es más, es prácticamente malvada. No tiene ningún tipo de remordimiento de matar personas, incluso para probar su poder arrojaba ranas desde el suelo hacia el cielo, dejándolas que se estrellen en el piso solo para saber qué tan alto las podía hacer llegar. Es probable que en la segunda parte de la novela podamos ver más de Amihan, ya que se perdió en el bosque y no se supo más de ella. Durante la novela nos cuentan cómo un grupo de maestros tierra fue enviado a la isla a encontrar un valioso mineral que, según dicen, vale el doble de su peso en platino. Finalmente nos enteraríamos que este mineral se puede utilizar como componente para producir acero, varias veces más fuerte y más ligero que el que se podía forjar hasta ese momento. Y todo esto por una fracción del coste. Información que llegaría a Sozin al final de esta historia. Puntualmente, ese mineral fue el que creó la gigantesca armada de la Nación del Fuego y su colosal avance respecto a otras naciones. Se nos revela que había una condolencia tradicional de la Nación del Fuego que se ofrecía cada vez que se mencionaba el nombre de un fallecido. Que su llama ilumine nuestro camino. Cuando Roku entra en la cueva de Yungiv, siente cómo sus poderes aumentan considerablemente debido a la energía espiritual. Esto no solo ocurrió con él, sino con cualquier maestro que ingresara ahí. La primera vez que entra a esta cueva, ve como 3 maestras agua están danzando en el centro de la caverna, pero en realidad obviamente no estaban bailando, sino haciendo agua control. Con el poder potenciado de la cueva, estaban creando una impresionante cantidad de niebla que cubría una isla completa. A
abarcando kilómetros y kilómetros. Gyatso menciona que para lograr algo parecido se requerirían cientos de maestros trabajando en conjunto, siendo este quizás el uso de agua control más poderoso que vimos hasta el momento, obviamente sin contar a avatares. Así como la cueva amplifica el poder, se menciona que existen raros lugares dispersos por el mundo donde los límites entre los mundos, humano y espiritual, eran borrosos, y la energía espiritual fluía fácilmente. Eso explicaba por qué 3 maestras manipulaban una gigantesca niebla, cómo se puede crear prácticamente agua de la nada, o cómo cada maestro fuego que entró utilizó llamas azules. Quizás, y es solo un quizás, los huecos que creaba el padre Glowworm dejaban estos límites borrosos, por lo que lugares como la cueva, donde Jun fue encerrado, también tengan esta capacidad. Así como para el fuego hay todo un arte, lo hay para el calor. En la novela se nos cuenta cómo Roku, para evitar hacer daño a las maestras agua, eleva la temperatura del ambiente sin generar llama alguna. Citando al texto, dice: la cueva se transformó al instante en un horno, y los fragmentos de hielo se evaporaron, pero el repentino aumento de calor intenso hizo que Roku cayera sobre sus manos y rodillas, sintiendo que sus órganos hervían. Lo más cercano que vimos a esto y que recuerde es la redirección de calor de Sozin, pero si se acuerdan de algún momento en que alteren el calor de un lugar, déjenmelo en los comentarios. Cuando se ingresa a la biblioteca de Washington, se debe brindar un conocimiento nuevo al búho. Para probar su valor como alumnos, deben contribuir con algunos conocimientos de valor. ¡Oh, gran espíritu! ¡Observe esto! ¡Tarán! ¡Es un nudo especial! ¡También es conocimiento! No eres muy listo, ¿verdad? Sozin le regaló el diario de la infancia de Roku. El espíritu menciona: sabía que estaba cerca del avatar, pero no tanto como para que te confíe un tesoro tan íntimo y de inevitable importancia histórica. Sozin no dijo nada porque en realidad había enviado a un mercenario a la casa de la familia de Roku para robarlo. Durante la investigación de Sozin en la biblioteca de Washington, se dice que el príncipe aprendió sobre el entrenamiento necesario para aumentar el calor de su fuego hasta que sus llamas ardieran iridiscentes, o sea, multicolor. Entendiendo que el color azul de las llamas era algo ya conocido por Sozin, no se deja 100% claro, pero se da a entender que posterior al fuego azul le sigue el de dragón y finalmente el blanco, ya que Roku, potenciado por el poder de la cueva durante el equinoccio, crea directamente llamas blancas. En la biblioteca de Washington, Sozin también descubre que ya existían desde su época principios de redirección del rayo, basados en el agua control, por lo que, si bien Airo pensó que él la había inventado, pareciera ser que antiguamente alguien más lo hizo. Les preguntaré algo, díganme si esto es creativo. A los 5 años me imaginaba que había un ser llamado unicornio, y fue antes de oír sobre uno, ver uno, solo lo imaginé. Durante la visita en la biblioteca de Washington, Sozin encuentra que incluso la temperatura del aire o de los objetos distantes podrían manipularse con suficiente energía y concentración. Esta es una de las habilidades que perfeccionaría en un futuro, pudiendo así eliminar el calor de la lava y trasladarlo afuera. En la biblioteca de Washington descubre que está registrado que durante la época de Yang Zhen se entrenaba a maestro fuego para crear explosiones selectivas de diversas magnitudes, o sea, combustión control. Estos seguramente serían registros del proyecto Unanimidad, del cual hablan las novelas de Yang Zhen, un plan para crear maestros combustión y utilizarlos como armas. Mientras Sozin lee en la biblioteca sobre habilidades de élite como el rayo, la redirección, combustión, llamas iridiscentes y técnicas muy avanzadas, menciona que por supuesto, el solo leerlas y aprender sobre ellas no es lo mismo que dominarlas. Y menciona que solo avatares de fuego como Zeto habían desarrollado un dominio de varias de estas habilidades, o las habían utilizado en algún momento de su vida estando en estado avatar. A pesar de que en el fandom siempre nos planteamos un montón de teorías y cosas que podrían o no hacer un maestro, como por ejemplo que los maestros aire, ¿por qué no le explotan los pulmones? ¿O por qué un maestro agua no le hierve la sangre a sus oponentes? Durante la novela, menciona Sozin, no tenía el tiempo del mundo para entrenarse. Pronto se convertiría en un señor del fuego y tendría que dividir su tiempo entre innumerables demandas que competían por su atención. Por lo tanto, tendría que ser selectivo sobre cuáles decidía perseguir
quién y en qué orden. Esto nos vuelve a la Tierra y nos explica por qué no vemos a más maestros con habilidades únicas. El dominio de estas capacidades muy específicas es algo que los maestros seleccionan a lo largo de sus vidas, por lo que el único con una gran ventaja es el avatar, pudiendo acceder a conocimientos de sus vidas pasadas, o bueno, antes. Por ahora, el nuevo avatar debería tener acceso a las técnicas de Korra, que no son para nada despreciables, entendiendo que sabe Mental Control, Espíritu Control y Curación como subcontroles, además de algunas técnicas avanzadas como la propulsión con fuego. En la novela de Roku se menciona que los maestros fuego son más fuertes cerca del ecuador, o cuando el sol está en su punto más alto en el cielo. También que son más débiles cerca de los polos o durante un eclipse solar. Estos son buenos agregados a lo que ya conocíamos sobre los elementos. Por ejemplo, hasta el momento sabíamos que directamente un eclipse total anulaba sus poderes, pero acá es algo un poco más específico, diciéndonos que mientras el eclipse está, sus poderes van disminuyendo. También se agrega que cuando el sol entraba en erupción, o sea que había tormentas o explosiones solares, su poder era aprovechable, pero como esto resulta bastante impredecible, era mucho más factible usar el poder de objetos celestes cercanos como el Gran Cometa. Malaya, un habitante de la tribu Lambak, tiene un acompañante, Kilak, un gorila Tarsier, o sea que sería una mezcla entre esto y esto. No me imagino cómo podría verse este híbrido. Lo interesante es que pueden ser utilizados como monturas arbóreas y se desplazan súper rápido por la selva. La niebla que cubre la isla de la novela solo cesa 2 veces al año, durante cada equinoccio, y esto sucede así porque durante estos días los maestros que manipulan la niebla deben abandonar la cueva para que Ulo, el líder del clan, se comunique con un espíritu llamado Jungib, quien energiza de alguna manera esta cueva. Ulo, el líder del clan Lambak, podía ver el aura de las personas, por lo tanto reconoció al avatar. Según los relatos de la Nación del Fuego, solo los sabios del fuego antiguos, que estaban lo suficientemente cerca de los espíritus como para percibir la forma específica de las energías, podían hacer esto. En la novela también menciona que hace mucho tiempo así es como se identificaba al nuevo avatar, es decir, percibiendo su aura. Pero con el paso del tiempo, los humanos y espíritus fueron dividiéndose y alejándose, por lo que tuvieron que desarrollar métodos menos directos como los juguetes de los nómadas aire, o en el caso de la Nación del Fuego, el método que también se reveló durante esta novela, la lectura de las fisuras en huesos. En la isla donde habita el clan Lambak, conocían que los leones tortuga daban poderes a las personas y se los devolvían. Esto se menciona ya que ellos prácticamente hacen lo mismo, usan el poder del espíritu Jungib, pero no lo toman para sí, sino para crear la niebla y mantenerse a salvo del mundo exterior. Ojo, esto porque no encontraron ningún método para arrebatarle ese poder, sino probablemente ya lo hubieran hecho. Lo interesante es que es la primera vez que se menciona el paso de poder entre una persona y un león tortuga fuera de lo que Wan le contó a Korra. La Galería Real del Palacio Real de la Nación del Fuego contenía los retratos de antiguos señores del fuego, así como cuadros de los acontecimientos más importantes en la historia de la nación. También estaban los retratos de todos los avatares del fuego, pero estos fueron destruidos por el falso avatar y nunca fueron reemplazados. Un datito muy menor, pero vale la pena mencionarlo, es que por primera vez que yo recuerde se menciona algo bastante sexualizado. Mientras Gyatso y Malaya están planeando cómo rescatar a unos maestros encerrados en unas jaulas, ella menciona cómo el hijo del herrero le cae mal, mencionando: "No puede pasar a mi lado sin preguntarme si quiero agarrar su lanza", entre comillas. Durante la novela se menciona que todos saben que para dominar un elemento, el espíritu de una persona debe estar en sintonía con las cualidades del elemento que se iba a manipular, mencionando que en el caso de los maestros fuego tienen que alimentar su determinación y su voluntad. Algo de esto hablamos en un video donde mencionábamos cómo Zuko hizo su fuego de dragón, no me acuerdo exactamente cuál. Para el aire mencionan que tienen que renunciar a su voluntad y aceptar la apertura de la libertad. También se menciona, referencia a un tema muy sonado actualmente, que si un nómada aire no se siente cómodo con su género, puede cambiar de templo, recordando que están divididos en templos de mujeres y de hombres. Durante la novela se menciona cómo Roku aún no tiene ningún animal guía, comparándolo en cambio con el avatar Zeto, el cual creció junto con su dragón. Y por si se lo preguntaban, todavía no apareció Fang en ningún momento durante esta novela. Por último, durante la novela se menciona cómo Gyatso tiene una pesadilla en la cual la Nación del Fuego atacaba el Templo Aire del Sur, acorralándolo en una cámara, siendo esta una premonición de lo que va a pasar en un futuro.
Textualmente dice esto: yo era el único que podía ayudar, me puse de pie con mi bastón y canalicé mi chi, preparándome para crear una enorme ráfaga de viento, una que extinguiera todas las llamas, pero cuando liberé mi energía no ocurrió nada. Lo intenté una y otra vez y nada. Entonces Lola se apartó de repente del templo y yo me deslicé de su montura, cayendo por el suelo. Y de repente estaba en el santuario interior, acorralado por soldados. Sabía que querían matarme, y que lo harían a menos que esté dispuesto a usar mi aire control para quitarles la vida. Un posible spoiler de un epílogo de la próxima novela. Todavía no sabemos. Gente, espero que les haya gustado este video. Si bien no les he contado la historia, sí están muchas de las partes más importantes que hay en ella. ¿Cuál es su punto favorito? Déjenmelo saber en los comentarios y nos estaremos viendo pronto con más videos. Adiósito.